Japón. En Japón se pueden encontrar cosas baratas, desde cables, reproductores, laptops, televisores, computadoras, todo. Al menos así dicen. En el video de hoy vamos a ver si encontramos cosas suculentas en el apartado junk, en el apartado chatarra, en el apartado basura. Todo este apartado que no le dan mucho cariño, donde está lleno de cables, está lleno de estuches. ¿Qué tecnología podemos encontrar acá? ¿Qué cosas curiosas? Lo vamos a comprar y lo vamos a probar. Así que empezamos. Y bueno, empezamos en este apartado musical. Hay guitarras acústicas, $25, obviamente desafinadas, pero las cuerdas están completas, $25 o $20 más o menos por ahí. Pues no está mal. La madera creo que no hay ningún hueco. No es tecnología, pero igual tenía que enseñarlo. Parece que esto es una batería eléctrica de marca Yamaha. Ahí está. Por ahí siempre van a ver el precio en dólares. No puedo colocar el precio en todas sus monedas porque son muchos de diferentes países, pero al menos el ejercicio de dólares lo pueden hacer ahí en Google. Uy, se han caído unos tornillos acá. Puede ser peligroso. Ahí está el pedal. Los platillos, se podrá llamar así cuando es eléctrico. Funda de guitarra. $10 esta funda. Hermano, ni tan mala. Está reforzado. Y aquí para que puedas ver tus películas en la sala. No me gusta que ocupa mucho espacio. Bueno, de repente si tienes una sala grande no hay problema. Cada una $30. Marca Sony. En teoría funciona, no hay especificación, pero también te lo pueden probar allá. Televisores. Este televisor, por ejemplo, está 1100 yenes. Que quiere decir como unos $7 más o menos el televisor. Este sí no sé, pero miren, está manchado. Acá ha pasado cosas. No sé qué han visto ahí, pero ha pasado cosas. El tema de los televisores siempre me da coscorrón, porque es 50 y 50 la verdad. Y esto que yo hago de chacharear, de buscar, de remover y todo, no es únicamente mío o únicamente de extranjeros. Los japoneses lo suelen hacer mucho. Yo creo que es algo cultural ya. Ellos creen mucho en el reciclaje, así que si encuentran algo que todavía funciona, lo reusan. Y por acá, Laserdisc. Wow, es un Laserdisc, un reproductor de Laserdisc. Marca Sony, 5500 yenes. Y por aquí nuestros clásicos VHS, bueno, nuestros no sé. Ahí debe haber gente bastante joven acá. Pero bueno, 1100 yenes, también $7-8. VHS, ¿qué necesito un VHS? Porque he comprado una pequeña colección de películas de Pokémon y de Caballeros del Zodíaco. Nunca pude tener los VHS originales, así que ahora que los encuentro súper baratos, les digo $2, todo eso. La otra vez encontré un set de 3 películas de Pokémon, las 3 primeras, el de Mewtwo, el de Lugia y el de Entei, los 3 por $7. Por aquí Víctor, que creo que fuera se llama JCB, no estoy muy seguro. Estos serán unos clásicos. Este está $25 por ahí, ¿no? 3.300 yenes. Como digo, ahí están los precios. Si les gusta ese tipo de cosas, déjenmelo en los comentarios, ya que estoy probando contenido nuevo. Nunca dejaré de lado los videojuegos retro y figuras, pero esto también, en cierta manera, es coleccionable. O al menos los japoneses lo comienzan a ver así. Algunos coleccionan, ¿saben qué? Walkman, pequeños Walkman. He visto una colección interesante, o Discman. Y acá vamos a llevarnos algo. Por ejemplo, esto de acá, miren esto. Put on speaker. No sé si estoy en lo cierto, pero colocas el celular encima y lo reproduce como un speaker. Es así. Está 330 yenes. Es decir, $2. No llega ni a $2, creo. Es súper random. Vamos a llevarlo a ver si funciona. Tal vez le falte el cable. Nunca lo encuentro y quedó en nada. Pero bueno. Unos lentes 3D para ver tus películas, pero dándolo todo. Y una radio AM, FM, pero que también es como linterna. Algunas cosas se pueden abrir, otras están selladas. Esta parece que se puede. Miren. Es increíble. Está como nuevo. Un poquito de corrosión es lo malo. Y aquí está donde puedes hacer la prueba de algunos artículos. Así que vamos a ponerle estas pilas, ¿no? Vamos a sacar las que están con corrosión. Bueno, ya le cambié la pila. Vamos a ver.
Bueno, la señal habrá cambiado un poco, pero no está agarrando mucho. Y la luz, pues tampoco, ¿no? No funciona. Una lástima, estas radios me gustan mucho, pero ya saben que si les gusta este tipo de cosas y lo apoyan, va a ser la primera de este tipo de búsquedas de muchas. Así que seguro otra vamos a encontrar. Y obviamente antes de llevármelo también probé este supuesto speaker, 330 yenes también que habíamos hablado, y solamente se sobrepone. Esto me parece súper raro, pero bueno, ya tiene las pilas, ha aprendido. Ahora toca la magia una vez más. Aquí está, Evangelion. ¿Funciona o no? A ver. Y se subo más el volumen. Pero este speaker es una maravilla. Sí lo intensifica, sí lo intensifica. No es que sea una diferencia abismal, pero me imagino que con los celulares de antes hubiera sido mucho mejor. Me lo llevo. Y por acá están los videojuegos, pero por esta ocasión, por este especial, solamente vamos a ver cosas tecnológicas. Así que los videojuegos para una búsqueda de lo retro normal, aunque yo creo que la idea es combinar todo, ¿no? Todo lo que te pueda ofrecer la tienda. Pero en esta ocasión solamente este tipo de cositas curiosas. Una vez me preguntaron si se podía encontrar acá artefactos para el hogar, y sí, se puede encontrar artefactos para el hogar. Me preguntaron si lavadoras y tal, y sí. Me preguntaron también por drones, pues hasta ahorita he visto muy pocos, pero también hay. Así que vamos a seguir buscando. Miren esto, para que puedas escuchar tu buena música. 5.500 yenes. No ha sido probado al parecer, pero puede ser que sí funcione. Y aquí muchísimas cámaras así con rollo, antiguas. Miren esta. Una última. Bueno, muy última no eres ya. ¿Qué recuerdo con estas camaritas? Esta, por ejemplo, 550 yenes. Pero ojo que hay otras que sí están 2.000 yenes. Es decir, sus $15, $14. Uy. Miren esto. 330. ¿Esta era una cámara? Pues en teoría. Ah, miren cómo salía. Ah, ok. Y esto es así. Lástima que está estropeada, pero su precio es de 300 yenes. Es decir, un par de dólares. Y yo sé que hay muchos muchachos gamers que me están viendo. Miren esta maravilla que les voy a sacar, ¿eh? Se van a quedar locos. Están muy de moda las luces y todo. Los auriculares también. Los headphones. Miren esta maravilla, muchachos. ¿Qué me van a decir ahora? Gemu, tú encuentras pura calidad nada más, mi hermano. Es así, es así. Mire, las orejitas se encienden y tiene una patita. Eso no se puede quedar así. ¿Y cuánto está? Por favor, a ver. 330 yenes. Nekomimis, te vienes conmigo también. Como no me puedo quedar con todo lo que compro, seguro será sorteado. Ya he sorteado unas cuantas cosas para los traviesos, para los miembros. Y recuerda que para este tipo de premios puedes participar desde $1 al mes, convirtiéndote en miembro, no pierdas el tiempo. ¿Qué es esto? Es un speaker para iPod, 3.300 yenes. O sea, un poco más de $20 y parece como nuevo, sellado. Y tiene para agarrarlo, o sea, como para que lo lleves así. Esto es súper de los 2000. Y para eso necesito un iPod. Y se viene un especial del iPod. Utilizándolo para otra cosa, pero ya van a ver. Y traviesos, por acá les quiero enseñar algo que es clásico, tecnología antigua que marcó aquí en Japón y que se puede ver muchos. Es más, me arriesgaría a decir que en esta tienda hay muy poco. Que son estos portátiles, estos DVDs portátiles. Ya saben que muchas veces algunos artefactos aquí en Japón pues sale de regla. Por ejemplo, aún siguen vendiendo Discman en tiendas de departamento, en tiendas por departamento, en tiendas nuevas, Discman nuevos. ¿Por qué? Porque hay muchas personas mayores y, por ejemplo, esto era una solución muy buena para ellos. Lo único que tenían que hacer era ¡pum! Abrir acá, meter su CD, ya sea una película, música, lo que sea, lo cerraban y en esta pantallita ya lo reproducían. Fin. Se podía cargar, algunos tenían pilas, otros eran a batería y vendió mucho a inicios del 2000, 2010 también un poquito. Es más, yo cuando llegué a Japón por primera vez en el 2007, 2006, 2007, yo me compré uno antes de poder tener mi computadora. Ya que por aquellos tiempos también había un negocio de que, no sé cómo, pero se conseguían programas de LATAM y te lo vendían en CD. El internet recién estaba empezando como tal. En el internet podías encontrar información en esa época, todo, pero estos tipos de sistemas, de páginas donde pagas algo y puedes ver todo lo que quieras y tal, pues no existía. Bueno, les quería enseñar esto de acá que es parte para mí,
como yo lo siento, es parte de la historia japonesa en sí. Miren este, un poco más grande. Otra cosa curiosa podrían ser los fax. Los fax también hasta ahora se utilizan. Hay algunas empresas que todavía se comunican con fax. Es por eso que dicen que a veces Japón, por un lado, es muy tecnológico y por el otro se ha quedado en el pasado. Muchos meshi o tarjetas de presentación todavía tienen el número de fax. Y antes de irnos a esta tienda, quería enseñar un poquito lo de los celulares, que seguro habrán muchos interesados. Estos no son de la zona Yang, así que están probados. En esta tienda no hay, pero sí hay celulares de zona Yang que están mucho más baratos. Pero ¿cuál les puedo enseñar? Miren, Huawei. Me preguntan mucho por Huawei. La verdad yo he visto poco, pero acá hay uno. El Mar LX2J, ni idea. Pero 7.700 yenes este Huawei. Un Google Pixel 6a, 25.300 yenes. Y por acá ya un iPhone. El iPhone XR, lo recuerdo, es del 2018. Es decir, ya han pasado 6 años de este iPhone. Y está 22.000 yenes. De esta marca también me han preguntado algunos. El Xiaomi Redmi Note 9T. Bueno, ahí me dirán. Obviamente que haría algún reto relacionado con los celulares, a ver si funcionan, encontrándolos también. O cámaras. Ahora sí, nos vamos a otra tiendita para seguir viendo. Ay. Tienda nueva, y en esta el apartado de tecnología, así de retro, me gusta mucho. Van a ver. Ahora sí estoy con compañía. Esposa, mira. Para cuando me extrañes. Ahí está. Miren ahí, memorias, cosas de almacenamiento, maquinaria también, Makita. Yo creo que Makita y Hikoki lo conocen en el exterior, ¿o no? Uy, ¿no habrá en la... ¿Cuál? La batería que necesitamos? Nosotros una vez, esa es una triste historia. Una vez compramos un ventilador de una marca que se llama Snow Peak, que es especialista en campamentos, muy buena, pero resulta que el ventilador estaba $70. Pero era un ventilador muy bueno, para toda la vida. Pero tenía una batería, y la batería, $200. Miren lo que encontramos acá, una impresora 3D. Unos $120, más o menos. No sé si estará funcionando o no, pero bueno, curioso, ¿no? Justo estos videos es para enseñar cosas que no he enseñado antes. Y aquí hay impresoras Epson, miren. $2, 330 yenes. Tintas. Me imagino que tintas usadas. Mira, magenta, ahí está, un clásico. Aunque parece nuevo, $2 también cada tinta, traviesos. Mira ahí, en caja. ¿500? Sí, 550, $3. Ya está. A ver esa cámara. Ahí está. Ojo, una Canon. Así es como se ve, lo estoy grabando con la camarita. Siempre hay su apartado musical y, por ejemplo, ese órgano debe estar mal logrado, definitivamente. Pero está 1.100 yenes, es decir, $8. Y miren de qué tamaño es. El que sabe arreglarlo, hace su Navidad acá. Y por aquí, ojo, mira esto. Mira, un dron en caja. Galaxy Visitor 2. Su control, tiene cámara. Mira sus precios. Ha estado 20.000 yenes. Ha estado 19.950 yenes en su momento. Después ha costado 17.980. Y ahora 550 yenes. Es decir, regalado. Nos lo llevamos por $3. Esto nos lo llevamos. Vamos a ver. ¿Qué año es? No tengo ni la más mínima idea. Por ahí debe de decir el año. Mira, pero... ¿esa pila? Parece. Qué raro, ¿no? La verdad no tengo mucha fe, pero si ese dron llega a volar sería una locura. De ahí videojuegos, ahí la gente viene a hacer sus compras, radios retro. Yo creo que esto sería unos lugares muy bonitos para las personas que están buscando cosas de los 80s, ese tipo. Porque la verdad hay bastantes cosas interesantes. Esposo, ay, no. ¿Qué te has puesto? Antes que te rías, funciona. ¿Sí funciona? Ay, no, es una gatita. Se conectó súper sencillo. La verdad no hubo ningún tipo de problema. Lo reconoció rapidísimo. Se conectó. Perfecto. Una maravilla. Lo que sí tengo que decir es de que siento que se va a romper. No sé si lo han hecho para alguien con una cabeza de diferente tamaño. O es que yo soy muy cabezón, la verdad. Pensé que era para niños. Porque cada vez que me lo pongo suena crack, 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 crack. En fin. Ahora vamos a lo pesado. Ahora sí. Toca probar esto. Vamos a ver, sorpréndeme, por favor. Y traviesos, así es como se ve por dentro un dron de $3. Bueno, vamos a ver si funciona. La verdad no le tengo mucha fe, pero bueno. La fe es lo último que se pierde, pequeñín.
Ya cargó una batería, la colocamos acá. Ahora esto se prende ahí y no tengo ni la más mínima idea de lo que tengo que hacer ahora. Me imagino que calibrarlo o algo así, ¿no? Bueno, otra vez no he leído casi nada del manual, la verdad no tengo ni la más mínima idea, pero veré qué se puede hacer. Funciona. Ok. No lo estoy sabiendo volar, pero yo creo que funciona. Es que no. Está bien que me defienda un poquito con el japonés, pero miren esto. A ver. Yo creo que como que se ha reiniciado, se ha reseteado. Ok. Ahora sí lo haré volar, pero mejor me escondo. Uy. Se quiere. Nah, yo creo que no vuela. Lo más seguro es que lo está haciendo volar mal, pero también veo que no giran todos. Para $3, ¿qué esperabas, esposa? Sí, no, pero al menos prende. De repente tiene arreglo. No lo sé. Déjenme ahí algunos expertos que haya, pero bueno, más o menos, no lo sé. De repente lo estoy haciendo mal. Muchas gracias por ver el video, traviesos. Recuerden que si les ha gustado pueden dejar un comentario, un like para hacer estos recorridos más variados sobre tecnología rara, cosas curiosas que encontremos, no solamente figuras y videojuegos en la búsqueda de lo retro. También en el comentario fijado está el link para convertirse en miembros, que se están viniendo unos videos Ichiban Kuji exclusivos, así que ya saben, y así pueden apoyar el canal. Y acá un video recomendado por si tienen un poquito de tiempo, por si se van al baño, quieren hacer tiempo, pues aquí está. Nos vemos, muchachos, muchas gracias.